Te pido que dispongas tu corazón para que puedas recibir la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo totalmente bendiciendo tu vida en Cristo Jesús. Así que, familia, gracias de antemano a las personas que se han conectado. Vamos al libro de Éxodo y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 19, dice: los israelitas en el Sinaí. Los israelitas en el Sinaí. Dicen que los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Dice que después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí. Allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob. Anúnciale esto al pueblo de Jacob. Bueno, vamos a dar inicio. Les deseo muchas bendiciones. Que Dios te bendiga de manera especial en esta noche, familia. Como les decía, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios desea hacer algo nuevo en tu vida, ¿verdad? Es como cuando el Señor, por ejemplo, te dice que hagas algo, porque detrás de lo que Él te está pidiendo hay un propósito de algo que Dios quiere hacer, porque tú y yo, nosotros podemos tener un plan, pero Dios también tiene un plan. Y qué bueno, porque el plan de Dios es totalmente un plan perfecto. Entonces Dios deseaba y desea hacer algo en tu vida. ¿Con quién deseó hacer algo? Con el pueblo de Israel, pero también desea hacerlo con tu vida. En ese momento recordemos que habían pasado 3 meses desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto. O sea, este pueblo había estado esclavizado. El pueblo de Israel estuvo en la esclavitud. Pero cuando ellos salieron del lugar de la esclavitud, ¿qué aconteció? Ellos entraron en un desierto. Porque después de una liberación, después de un proceso de liberación, en muchos casos, personas lo que hacen es que entran en un desierto. Y bendito desierto, porque si no entráramos en ese desierto, muchos de nosotros no hubiésemos tenido un encuentro con el Señor. Pero el mismo desierto nos empujó, nos llevó, nos guió al lugar de la presencia, como pasó con el pueblo de Israel. Ese desierto que tú estás viviendo, que tú no entiendes, que tú no comprendes en este momento, es el mismo desierto que te está acercando a la presencia de Dios, a que puedas estar más sensible a la voz del Señor, como pasó con Israel. Recordemos que el Señor saca a este pueblo de Egipto. Ahora este pueblo está en el desierto, pero mira, lo interesante de todo es que el pueblo está en el desierto. Saludos. El pueblo está en el desierto, o sea, personas estaban en el desierto acampando en ese lugar. O sea, no era un lugar cómodo definitivamente, porque estás en un desierto, no estás en un lugar cómodo, estás en un desierto acampando, ¿verdad? Entonces imagínate cómo se sentía el pueblo. Habían salido de la esclavitud, estaban cansados, agobiados, estaban oprimidos con una mentalidad basada en una esclavitud. Pero Dios quería hacer algo nuevo con este pueblo. Porque Dios tenía un plan de liberación, pero también tenía un plan de formación. Dios iba a formar una nación. Dios iba a formar a su pueblo. Por eso cuando Él te saca de Egipto, Él te saca con un propósito de formarte, porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu familia, pero esto conlleva una formación. Esto conlleva una formación como Dios lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Y es ahí donde el Señor, dicen que el Señor llamó a Moisés desde el monte. El Señor llamó a Moisés. El Señor desde el monte llamó a su siervo. Desde el monte, desde la cumbre allá arriba, el Señor estaba llamando a Moisés. Y qué bien que Moisés supo distinguir que era Dios que le estaba hablando. Porque es como cuando Dios te dice: quiero que vayas más profundo
a buscar mi presencia, porque te voy a revelar algo nuevo. Si a ti Dios te va a revelar algo nuevo, a ti que Dios te ha estado tocando la puerta, a ti que Dios te ha estado levantando a las 3 de la madrugada y estás pensando que es que no puedes dormir, es a ti a quien Dios está inquietando, a quien Dios le está diciendo: sube a la cumbre que te voy a revelar lo nuevo. Te voy a revelar lo nuevo. Tengo un plan, pero ese plan conlleva instrucciones para que todo salga bien. Dios estaba formando a su pueblo. Dios iba a hacer pacto con el pueblo de Israel. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba aconteciendo. Era el pueblo de Dios. Iba a experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural. De una manera como ellos nunca habían experimentado la presencia de Dios. Habían visto la liberación. Ellos vieron cómo Dios se encargó de sus enemigos, pero ahora ellos iban a escuchar esa voz poderosa, la voz del Señor tratando con ellos para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Era algo grandioso lo que Dios estaba haciendo, familia. Por eso tienes que recuerda, es importante que tú recuerdes que el desierto no es un tiempo, no es un lugar para que tú desistas en la vida, sino que es un lugar para que tú seas formado. Esto es lo que Dios hace. Dios nos forma en el desierto. Él nos capacita en el desierto. El Señor nos entrena en el desierto. El Señor nos fortalece en el desierto. El Señor nos lleva a un encuentro poderoso. Es en el lugar de desierto. Es en el lugar de desierto. Si tú estás viviendo ese desierto, sube a la cumbre. Sube a la cumbre, que Dios te va a revelar lo nuevo. Mira, su siervo Moisés sube a la cumbre, ¿verdad? Hay personas que Dios los está inquietando, una búsqueda más profunda, a que suban a la cumbre, porque Dios quiere comunicarles algo nuevo, como se lo comunicó a su siervo Moisés. En ese momento Dios le habla a Moisés, y como Moisés era el portavoz, Moisés era el mensajero de Dios, Moisés le comunica el mensaje a quien se lo comunica al pueblo. Ahora Moisés le está dando el mensaje a quien, al pueblo, porque él era el portavoz. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios amaba con todo su corazón, pero Dios estaba usando como instrumento al siervo Moisés. Porque hay gente así que Dios los usa como instrumento. El Señor te está usando como un instrumento, como un portavoz, como un mensajero. Donde hay personas que no pueden llegar, Dios te está permitiendo. Dios te permite acceder al mensaje que Él quiere comunicar a ciertas personas, porque Dios te llama como un portavoz, como lo hizo con Moisés. Por eso tú no te puedes negar a subir a la cumbre. Por eso tú no te puedes negar a lo que Dios te está pidiendo, porque detrás de todo hay un propósito mayor, hay un propósito celestial, hay un propósito glorioso allá en la cumbre. En la cumbre, en el monte Sinaí, ¿dónde están esa gente que van a buscar profundo la presencia de Dios? Gente que desea revelación de parte del Rey. Gente que desea revelación de parte del Rey, del soberano. ¿Y qué aconteció? Moisés descendió de la cumbre, pero descendió con el mensaje de Dios. Ahora Moisés le está hablando al pueblo, diciéndole que Dios le enviaba un mensaje. Voy a hacer de ustedes, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Yo voy a hacer de ustedes una nación santa. Ustedes serán el pueblo adquirido de Dios. Ustedes serán ese tesoro especial del Señor. Pero solamente el Señor pedía: quiero que escuchen mi voz. Quiero que obedezcan. Dios te está diciendo: pide y recibirás.
Busca y encontrarás, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. Pero quiero que escuches mi voz, te dice el Señor. Quiero que estés atento a mi voz, porque voy a hacer algo nuevo, pero necesito que estés atento a mi voz, te dice el Señor. ¿Sabes que este pueblo, el Señor lo que estaba pidiendo era que fueran obedientes? Que escucharan su voz y que fueran obedientes al Señor. Y Dios se encargaría, Dios se iba a encargar de cumplir con el pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. No era el pueblo el que iba a hacer el pacto con el Señor. Dios estableció el pacto con su pueblo y es ahí donde el pueblo entra en el pacto de Dios. Ellos aceptaron el pacto del Señor porque era Dios quien iba a poner las condiciones. No era el pueblo quien le iba a decir a Dios cómo tenían que ser las cosas. Era Dios quien le iba a decir al pueblo, bueno, estas son mis instrucciones, estas son mis direcciones. Les estoy pidiendo que me sean obedientes. Les estoy pidiendo que escuchen mi voz. Y yo voy a cumplir con mi pacto entre mi pueblo, porque Dios los iba a formar. Familia, Dios no los iba a esclavizar a ellos. Dios los liberó de la esclavitud. Dios lo que quería era formar una nación. Y es lo que Dios desea cuando Dios te saca de Egipto. Dios no te saca para que tú permanezcas encadenado, para que tú sigas con los grilletes. El Señor te saca de Egipto para formarte como una nación. Así como Él formó a Israel, hay gente que le está formando. Así de la misma manera en que Él formó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que Él trabajó con este pueblo en el desierto. Pero es importante que para que tú puedas poseer, tú sigas la voz del Señor, tú sigas la instrucción. Dios está haciendo algo nuevo. Él quiere hacer algo nuevo con tu vida. Es como cuando Dios te dice, bueno, tengo un plan contigo, ¿verdad? Dios tiene un plan distinto con cada persona. Dios conoce el corazón de cada ser viviente. Es como que Dios te, ¿verdad? Como que Dios te diga, bueno, quiero que escribas un libro y que a ese libro le pongas tal título, ¿verdad? Y que tú comiences, ¿verdad?, a hacer ese pensamiento que Dios pone en tu corazón, ese plan que Dios te está poniendo en su corazón, porque Él tiene un propósito y Dios desea que tú puedas prosperar en tus caminos, que te vaya bien, y Dios te pone una idea y te dice, bueno, escribe un libro. Y si Dios te lo dice, Él te va a respaldar, porque hay gente que Dios le está dando ideas creativas. Hay gente que Dios los está formando. Hay gente que Dios está poniendo algo en tu corazón, porque Dios te quiere desarrollar. Hay gente que van a estudiar. Hay gente que van a hacer distintas cosas porque Dios está poniendo algo bueno en tu corazón. Dios quiere formarte, Dios quiere desarrollarte. Pero es importante que tú escuches la voz de Dios y que le obedezcas. Obedecer a Dios, ¿sabes qué? Obedecer a Dios es saber. Obedecer al Señor es saber escuchar su voz. Porque pudiera parecer, ¿verdad? Siempre que pensamos en la palabra obedecer al Señor, pensamos que es que tenemos que hacer las cosas correctas. Y esto es totalmente cierto. Es hacer las cosas bien. Porque habían unos mandamientos que el Señor le iba a dar a su pueblo. Pero también algo importante que hay que entender con la obediencia es que hay cosas que Dios te pide. Hay cosas que Dios te muestra, Él te revela y Él te pide. Y cuando tú cumples, tú obedeces a Dios en aquello que Él te está pidiendo. A veces incluso hay cosas que tú tienes que dejar atrás porque Dios te las está pidiendo, porque Él quiere hacer algo nuevo, porque no te conviene. Hay gente que ha depositado aún sus sueños en manos del Señor y tu sueño era bueno, pero el del Señor es mejor. Entonces tú por obediencia a Dios hiciste como Abraham. Tú como obediencia a Dios dijiste, está bien, yo voy a seguir la voz de Dios, aunque no entienda y no comprenda. Abraham dejó muchas cosas atrás, pero el sueño del Señor, el sueño que el Señor tenía para él era mucho mejor que el que Abraham pudiera tener en su vida. Entonces cuando tú te atreves a obedecer al Señor, en ese sentido de hacer cosas que van mucho más allá de lo que pueda desear tu corazón, de lo que puedas tener en tu mente, y tú dices, Señor, yo voy a hacer cada acto en mi vida, lo voy a hacer por obediencia. Dios se va a encargar de recompensarte, porque Dios recompensa a esos hijos que saben ser obedientes, a esos hijos que desean escuchar la voz de Dios y sobre toda cosa
a esos hijos que desean hacer la voluntad del Señor. Así que recuerda, sigue hacia adelante, que Dios tiene un plan nuevo en tu vida. Y aquello que Dios te está revelando, y que por medio de la búsqueda profunda Dios te va a revelar lo nuevo con todas instrucciones, sigue hacia adelante, que tú vas a contar con la gracia y con el respaldo del Señor. Así que te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga de manera muy especial. Gracias a todas las personas que se han conectado. Les deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga de manera muy especial. Gracias por estar presente y te envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Recuerda que Dios es Dios de pacto y Dios cumple. Cuando Dios dice, Dios da una palabra, Dios no rompe su pacto, Dios no rompe su promesa. Dios no rompe con aquello que Él ya ha hablado, con su palabra. Él no quebranta su palabra. Así que recuerda que tú cuentas con el respaldo de Dios. Sigue la voz del Señor. Ve a la profundidad a buscar la presencia del Todopoderoso. Que Dios está en respaldo en tu vida. Te deseo muchas bendiciones, familia. Buenas noches y gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron. Hasta pronto, familia. Bye bye, buenas noches.